Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad que está como Puerto Jennifer, poder mostrar a semejante panel con una propuesta, con un nivel de los expositores realmente radiante. Me siento muy contento de poder compartir la presentación de nuestro amigo Enrique Adalberto, que fue también con unos conceptos muy concretos, Marcelo, Juan Carlos, Juan Batista Alegrín, que realmente el tema del dragado, te voy a robar algunas ideas, algunos conceptos que me gustó mucho. Jim, siempre muy objetivo en lo que nos expresa, y en nuestro último expositor, Rafael. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema portuario boliviano, concretamente de Puerto Jennifer, que se encuentra en el Canal Tamengo. Bueno, voy a brevemente hacer una breve descripción que creo que todos ya conocemos. Bolivia en realidad se denomina enclaustrada o un país mediterráneo, y no es competitiva en muchos aspectos del mercado internacional, esencialmente por un problema de logística, pero una logística competitiva, y es lo que es lo que en este panel y en todas las discusiones estamos tocando este tema. ¿Qué significa ser competitivo para un país como el nuestro, ubicado dentro de un canal que está conectado al río Paraguay? Fíjense que para desarrollar nuestra logística, básicamente, si hacemos una división logística, hablando, valga la redundancia, la vamos a poder dividir a Bolivia entre este y oeste, que cuando el origen y el destino de nuestro comercio exterior es la parte oriental del país, la hidrovía Paraguay-Paraná se convierte en una mejor alternativa. Pero cuando es la parte occidental del país, que hablo de La Paz, Oruro y áreas de influencia, el Pacífico se convierte como mejor alternativa. Pongo en claro esto porque la hidrovía Paraguay-Paraná es una alternativa complementaria al desarrollo logístico boliviano. No es sustitutiva. Hay un pequeña, en algunos escenarios, unas ideas de que la hidrovía va a sustituir al Pacífico. No es así. Es cierto que hay mucha carga que naturalmente debería llegar por la hidrovía porque su hinterland, su área de influencia, está centrada en esta región. Una desventaja que hay que tomar muy en cuenta para evaluar justamente la competitividad de ambas rutas que se refiere Pacífico o Atlántico, es un poco entender la topografía accidentada que tiene nuestro país. En poca distancia, mucha altimetría. Es por eso que cuando la carga llega por el Pacífico, tiene que subir Sajama o el altiplano para poder llegar a, si tiene la parte de La Paz, como hemos dicho, Oruro o área de influencia, perfecto. Pero si su destino es Santa Cruz, tiene que subir y bajar en muy poca distancia, mucha altura, con una estructura caminera que no es la apropiada, tanto en capacidad portante de sus puentes como en la curvatura de sus caminos. Es por esto de que, otra vez más, la hidrovía se vuelve más competitiva cuando viene cuando el destino llega hasta Santa Cruz. Voy a hacer un análisis un poquito, les quiero presentarle hasta el 2019 y vamos a hacer un salto al 2022, porque evidentemente el 2020 y el 2021 los que nos han servido es como escuela, como cambio de chip, como ver las dificultades como una oportunidad para poder crecer. Antes de Bolivia, en el fin del 2018, tuvo la declaración de los puertos internacionales. Y fue así de que nuestro país, en el caso concretamente del comercio fluvial marítimo, que representa el 58% del comercio total, o sea que estamos hablando de 5,6 millones de toneladas aproximadamente, a 2,1 millones de toneladas, un salto de casi 800.000 toneladas, lo cual dio una muestra de la importancia que tiene la hidrovía
para nuestro país. La hidrovía para nosotros todavía está, este dato probablemente esté un poco atrasado, está en 15%, quizás esté representando un poco más, pero no muy lejos de ello. Esto significa de que realmente tiene mucho para ofrecernos en contrapartida de algunas problemáticas que tenemos con el Pacífico y especialmente la saturación del mismo. Voy a pasar un poco rápido esto porque creo que ya lo hemos visto muchas veces. ¿Cuál es en términos de potencialidad? Todas las naves que se tienen en la hidrovía son bastante, pero no bastante suficiente quizás para atender una demanda como la actual o para atender una futura demanda que tenemos planeado para un 2022 o para un 2025. Esta muy ajustadamente atiende los requerimientos actuales de la carga que pueda tener toda la hidrovía y en especial la carga boliviana que empieza a tener un impulso importante en el uso de la hidrovía propiamente dicha. Hay algunos análisis que se hacen respecto a las ventajas y las desventajas. Se dice que, por los estudios que tenemos, que en términos de costos varía. Cuando el destino es nuevamente la parte oriental del país, entre un 14 y un 16%. Pero si viene, por ejemplo, de la costa oeste americana con destino a Santa Cruz, los costos son inversos. Es por esto que el argumento de ser una logística complementaria. ¿Qué tenemos como país? Como país tenemos puertos. En estos últimos años la inversión privada, como ya hemos escuchado, se ha desarrollado bastante, ha apostado bastante y hemos desarrollado puertos de tercera generación que al margen de las propias terminales portuarias, que en el caso del puerto de Jennifer tenemos 5 terminales entre dedicadas y multipropósito, estamos apostando a la sexta terminal portuaria, tenemos la zona de actividad logística, tenemos todo lo que se refiere al depósito aduanero y servicios portuarios, que eso es lo que nos lleva a una posición de poder competir de tú a tú con los otros puertos fluviales que existen en la hidrovía y el resto del mundo. Apostamos también y somos conscientes de la situación geográfica donde nos encontramos, Puerto Verde, puerto confiable, porque trabajamos dos aspectos, dos cánceres que tenemos en América Latina, específicamente en nuestro país también, y no está ajena a ello. Una es el tema del negocio informal y el narcotráfico, por medio de una policía de lucha contra el narcotráfico, animales que hacen la inspección, y se emite una certificación antes del embarque, especialmente en contenedores, para poder así tener una confiabilidad con nuestro relacionado con la carga especialmente de exportación. Este es lo que denominamos el sistema portuario boliviano. El sistema portuario boliviano está básicamente, estamos en el canal Tamengo, que son 11,5 kilómetros, como ustedes saben, 4 kilómetros de la parte brasilera, 7 kilómetros y medio son de la parte boliviana. Puerto Jennifer se encuentra en el cuello de la laguna Cáceres, que es la laguna, también tenemos una laguna Cáceres que está en la localidad entre Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Y son estos 7,5 kilómetros los que nosotros se encuentra el sistema portuario y son la tarea de casa que tenemos que desarrollar. Para poder desarrollar el comercio boliviano, tenemos que desarrollarlo en dos sentidos: locales y lo que tenemos que hacer en forma conjunta con todos los países miembros del CIH, con todos los vecinos que tenemos y con todos los puertos que nos interrelacionamos. Creo que una de las palabras clave en este evento ha sido el trabajo conjunto, el trabajo integral que tiene que haber entre todos los actores que estamos en la hidrovía, la integración público-privada. Entonces, lo estamos presentando en esos dos nortes. Primero, Bolivia, ¿qué tenemos que ofrecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que
nuestros hermanos países pueden hacer también, ofrecernos para poder hacer en nuestro país y viceversa. Ese intercambio, ese gana-gana, es a ello que estamos apuntando. El 2021, el 2020, todos conocemos las problemáticas que hemos tenido. Pero tenemos que pensar en un 2022, en un 2025, en un 2030. Puerto Jennifer tiene, como le había comentado, 5 terminales y estamos desarrollando la 6ª terminal con 560 metros de líneas de atraque. Si ustedes ven acá, son 106 hectáreas, la cual la proporción entre terminales y el resto de los servicios que tenemos a la carga es bastante grande. Tenemos un puerto amigable con una relación puerto-ciudad muy amigable. Tenemos los servicios intermodales, como todos los puertos que hay en el canal Tamengo, ferrocarril, carretera. Tenemos el mejor tramo carretero del país, desde Puerto Quijarro hasta Santa Cruz. Tenemos también un área muy amplia para el tema de estacionamiento de los camiones, para no tenerlos todos dispersos. Es una frontera, es muy vulnerable, tenerlo de una forma segura dentro de las instalaciones portuarias. Tenemos la primera aduana fluvial del país, y única por en cuanto. Ojalá esto crezca y podamos tener mayor opciones. Al presente, Puerto Jennifer tiene 2 condiciones. Somos administrador portuario, por ser el propio puerto, y concesionarios de depósitos aduaneros, como le habíamos comentado. Tenemos el código operativo, la aduana 751. Quiero decirle esto porque es un poco, se tuvo que hacer un trabajo muy intenso, y recalco aquí justamente el trabajo público-privado entre la aduana y el privado para poder llegar a modificar desde la normativa para poder concebir lo que es un puerto fluvial. De igual manera, con la Armada Boliviana hemos tenido un trabajo muy intenso, pero nuevamente con suceso, porque hubo una integración, un mismo norte en el trabajo, al poder cambiar la normativa, porque antiguamente los puertos privados no pasaban de ser puertos mayores. Esto significa que no podían ser puertos internacionales. A partir de diciembre, finales del 2018, ya somos puertos internacionales. Por lo tanto, por eso es el desarrollo que empezó a tener toda la parte del comercio exterior boliviano. ¿Hay buenas perspectivas? Las hay. Hay mal escenario, pero hay muy buenas perspectivas. Y son de esas perspectivas que tenemos que agarrarnos. ¿Qué tenemos como país? Entre 2005 y 2019, Bolivia pasó de 9.000 millones a 42.000 millones en su PIB. Y esto se espera que va a llegar a un 2030 aproximadamente a los 60.000 millones de dólares. Del total de las importaciones de Bolivia en el 2019, un 64% ha sido en valor y un 47% en volumen. Corresponden esto a bienes de capital, insumos y equipos de transporte. Esto connota y se muestra una expansión en la economía nacional. Se debe, y espero que lo hagamos, triplicar la producción de alimentos al 2025, como ya lo estaban explicando anteriormente. El volumen de carga que se va a incrementar son aproximadamente de 9 millones que teníamos en el pasado, 9 millones de toneladas. Estamos pasando un volumen mucho más grande desde la producción de derivados de soya y otros tipos de industria que se han ido desarrollando, justamente por lo que hablamos, lo que también estábamos hablando recientemente, las industrias que se empiezan a desarrollar en torno de las orillas de los ríos, de las vías navegables. La exportación de hierro, el mutún. Estos 2 años se está exportando el mineral en bruto. Se espera que a fines de 2023 ya se tenga la siderurgia en funcionamiento.
Se prevé una mayor producción de clínker y cemento en la planta cementera de Yacuces. Ahí está, es una carga cautiva que tiene la región porque está a 60 kilómetros de los puertos. Si no hubiera habido puertos, probablemente la planta no hubiera tenido la posibilidad de ser competitiva con este tipo de, con sus productos en el mercado paraguayo, en este caso. Se aumentará y se necesita que aumente la producción de soya. Será realidad la ampliación del área de siembra en nuestro país y esto nos hace realmente, no solamente en las áreas de Santa Cruz, nosotros lo llamamos departamento, probablemente en otros países como Argentina lo llaman provincia, de Santa Cruz y Beni. El crecimiento, como habíamos dicho, fue muy importante, perdón, esto se repitió. Bolivia va a triplicar su producción de alimentos. La incorporación de 4,5 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera en el departamento del Beni y de 1 millón de hectáreas en Santa Cruz implicará una mayor importación de todo lo que esto significa: maquinaria, vehículos, insumos, etcétera. Según el Banco Mundial, la carga de soya y derivado de origen boliviano a ser transportado por la hidrovía Paraguay-Paraná, que como en todo es un escenario pesimista y optimista, será aproximadamente en el 2025 de 6 millones de toneladas. Y al 2030 estamos hablando de 7 millones de toneladas, con intervalo de 1 millón entre los mínimos y máximos. O sea que tenemos una perspectiva muy atractiva, no solamente para Bolivia, sino también para los otros países. Para Paraguay, porque hacemos generalmente muchos transbordos o conexiones en Asunción u otros puertos cercanos. En Argentina, donde hacemos los transbordos a buques de ultramar, o en el caso de los puertos uruguayos, de Nueva Palmira o de Montevideo. De los 109 millones de hectáreas de tierra que se tienen en el país, 37 millones se encuentran en Santa Cruz y solamente 15 millones están destinados al área agrícola. Cargas que tenemos: urea, hierro, cemento, clínker, frijola, derivados de soya. En el tema de las importaciones, combustibles, tanto diésel, gasolina y otros. Tenemos Malta, tenemos un grupo de generación eólica que ha sido nuestro pasaporte, si se quiere, como puertos en capacidad de infraestructura y supraestructura portuaria. Hemos podido demostrar a todos y muy especialmente a nosotros los bolivianos que sí podemos hacerlo. Y nos ha dado una autoestima que nos permite decir: vamos adelante, que realmente el desarrollo portuario, el comercio exterior fluvial marítimo es la esperanza para este país y para todos nuestros países con los cuales nos relacionamos. Entonces, perfecto, tenemos cargas, nuestro país tiene una oferta exportable muy grande para poder ofrecer al mercado internacional, pero ¿y ahí? ¿Qué desafíos tenemos que hacer para conseguir eso? Porque tener un volumen de producción con calidad, con costos muy aceptables o competitivos de producción, pero fuera de competencia en el mercado internacional por un problema logístico, hay cosas que evidentemente tenemos que trabajar. ¿Cuáles son? Primero, creemos de que hay una visión conceptual de lo que es la hidrovía para Bolivia muy genérica, con la misma visión que la vemos en el lado entre Argentina y Asunción, y de Asunción a Ladario es el mismo que lo vemos hasta Bolivia. Entonces, son calados totalmente diferentes. Un remolcador, un convoy que sale con 16 o 20 barcazas, con un remolcador de 5.000 o 6.000 HP, que tiene un calado, un río que tiene 33 pies o no sé cuánto o más de calado, evidentemente cuando va llegando al canal Tamengo va encontrando dificultades porque pasamos después de Asunción a 12, a 10 pies y en las épocas de agua baja ni que se diga como el caso de ahora. La infraestructura portuaria
tenemos que mejorarla continuamente para poder hablar de las mismas capacidades en rendimiento con los otros países, con los otros puertos, porque toda carga tiene un origen y un destino y tenemos que hablar de indicadores de eficiencia similares, estándares, estar a ese nivel de esos indicadores y evidentemente mejorar esa navegabilidad en esos tramos, las facilitaciones y una serie de elementos que tenemos que trabajar en forma conjunta. Es por eso de que hemos declarado recientemente prioridad, es una declaración de prioridad nacional el desarrollo del Canal Tamengo. Para esto, ¿qué necesidades concretas tenemos? Tenemos que crear un Consejo Nacional de Logística, tener un plan maestro de la hidrovía, concretamente el Canal Tamengo, pero todo el sistema hidroviario que tiene nuestro país, su desarrollo del Canal Tamengo, ¿en qué aspecto? En navegabilidad, por supuesto, pero también el tema de facilitación de comercio. Tenemos por ahí algunos mecanismos muy lentos que lo que hace es obstruir, empiezan a aparecer las demoras, los costos ocultos y evidentemente castiga a la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. Cuando estamos hablando de dividir o fraccionar, justamente estamos hablando de el tipo de flota que se debería usar, que deberíamos usar entre Buenos Aires y Asunción, por ejemplo, y a partir de ahí, de Asunción a Ladario, otro tipo de flota con otros tamaños de convoy, con otro tipo de remolcadores, y de igual manera para poder ingresar al Canal Tamengo y llegar hasta los puertos bolivianos, concretamente para Puerto Jennifer. Para ello hemos tomado actitudes y nos estamos preparando para un 2022 para poder ser más competitivos, para poder tener mayor volumen de carga y poder ser más atrayente comercialmente. Ese primer tramo, como ustedes lo ven, es justamente van por los Calados, va hasta Asunción, de Ladario hasta todo lo que es el Canal Tamengo, pero también existe un cuarto tramo que es Puerto de Cáceres hasta Corumbao Ladario, que felizmente en estos días ya Brasil comenzó a hacer su dragado y eso evidentemente facilita mucho la relación comercial. No nos olvidemos que Mato Grosso tiene una producción de granos de soya muy grande, tiene un consumo de urea muy grande, o sea que existe un intercambio comercial muy importante si esta vía estaría expedita, sería mejor dragada. En casa, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, la primera opción que tenemos que hacer, tener un buen amarradero, tener un buen dragado. ¿Qué significa un dragado? Ampliar el ancho del Canal Tamengo de 30 a 60 metros y aumentar por lo menos, lo ideal sería 1 metro de 3 pies de calado para poder mejorar la navegabilidad y en épocas de aguas bajas poder ampliar el tiempo de navegación posible en este periodo de estiaje. Esto fue un poco lo que pasó con nosotros con la carga proyecto. Quería ver este video. Es un parque eólico que llegó con barcazas adaptadas. Equipo además de la aduana nacional. Trabajo 24 horas, 7/7. Tenemos una dársena propia que nos permite tener un abrigo, si se quiere, de hasta 20 barcazas y poder distribuir a las distintas terminales, terminal contenerizada. Este remolcador
Es un remolcador pequeño que no cala más que 80 centímetros y nos permite salir desde Puerto Jennifer hacia la Dario con una barcaza por vez, por supuesto, especialmente en épocas de agua baja. Pero nos permite, de esta manera, los remolcadores principales o troncales pueden llegar y recoger de la Dario ya el convoy sin necesidad de poder entrar al canal Tamengo cuando hay alguna dificultad en la navegación. Esto es lo que estamos haciendo para poder prepararnos, parte de la tarea que estamos haciendo, pero sin embargo, también tenemos planeado lanzar comenzar un 2022 en la cual podamos tener una frecuencia de viajes quincenal entre Jennifer y Asunción, y a partir de ahí poder salir de Asunción para el resto del mundo con ya con remolcadores, con una flota de mayor tamaño en términos de convoy, por lo tanto de volumen de carga y de remolcadores. ¿Qué estamos ofreciendo? Carga. ¿Qué necesitamos? Que las distintas empresas que existen en todo este sistema hidroviario nos apoyen, trabajemos juntos, tenemos oportunidades de hacer negocios mutuamente con Draga, empresas de servicio, alianzas privadas, públicas, capacitación, evidentemente, astilleros. Estamos dando nuestro primer pininos, pero tenemos mucho para poder crecer. Tenemos una oferta exportable muy importante como país. Parece un poco difícil hablar de esto en épocas de aguas bajas, como se dice, o de vaca flaca, y con todos los problemas que hay, pero sin embargo somos muy optimistas y tenemos un gana-gana con todos los puertos hermanos, con todos los países y empresas que estamos justamente en este panel conversando sobre un objetivo y una situación en común, poder desarrollarnos, porque el modelo económico de desarrollo que se viene ya no es más el modelo anterior, donde cada uno hacía lo suyo y la normativa de mi país es así y el resto la tiene que obedecer, sino creo que esos modelos lo único que hacen es enclaustrarnos. Y en el caso de Bolivia, si bien seremos un país mediterráneo, como lo dije, los bolivianos no podemos serlo. Tenemos que tener la capacidad de poder ver al mundo y a través de una de las formas es verla a través de este canal. Gracias a todos. Estoy a disposición para cualquier aclaración, comentario, pregunta que puedan suscitarse. Puerto Jennifer, al estar en el sistema hidroviario, no es indiferente a toda la situación de la hidrovía. Evidentemente nos afecta y nos afecta mucho. Esto ha significado una disminución de nuestra carga en casi un 50% en el año 2020. Este año no será tanto. Esperemos que estamos apostando a una subida en torno de diciembre, pero todavía no hay nada definido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer, como ya se ha explicado en distintas ocasiones, un dragado. Tenemos que hacer primero un estudio, una batimetría, un estudio de cuál es la medida que necesitamos de navegabilidad para poder minimizar el impacto de las bajadas de agua. Bajar las aguas no va a bajar para todo, pero si tuviéramos, como le hicieron una pregunta justamente a Juan Bautista, si se hubiera dragado, hubiera minimizado, mejorado la situación actual, claro que sí. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo el Estado y los privados para poder tener son solamente 7,5 kilómetros de canal boliviano que podremos tener un canal de lujo. Muy buen dragado, muy buen señalizado y con un amarradero apropiado para poder atender a toda la demanda que tenemos. No podemos hablar de crecer, triplicar nuestra producción si no tenemos condiciones.
iniciativa de nuestra Cámara de Exportadores de Santa Cruz, de generar este espacio de reflexión, de análisis y de planteamientos en la perspectiva de mejorar las exportaciones, mejorar el posicionamiento de nuestra región y de Bolivia en el contexto internacional, de generar ideas para desarrollar y mejorar la competitividad de las distintas cadenas logísticas y a partir de ahí generar nuevas inversiones muy necesarias para continuar o para reactivar la economía nacional y emprender una senda de crecimiento con competitividad de nuestro comercio exterior, de nuestras empresas. En esta oportunidad vamos a generar una provocación en la perspectiva de cómo un ferrocarril abandona su posición tradicional de ser ferroviario y emprende un proceso de integración en los distintos eslabones de la cadena logística, siendo un jugador importante en la cadena logística del Atlántico. Avanzamos. La siguiente lámina. Bueno, Bolivia y particularmente Santa Cruz tiene una privilegiada situación estratégica que los coloca para elegir y desde la perspectiva de los actores económicos en competir con las cadenas logísticas. Para bien, nosotros estamos en la cadena logística del Pacífico y competimos también con la cadena logística del Atlántico y viceversa. Actualmente, gran parte del flujo de comercio que llega a nuestro país y particularmente a la región y al área de influencia de Santa Cruz son flujos de comercio que provienen generalmente de la cadena logística del Pacífico, que más o menos acapara alrededor de un 60 y algo % del comercio tanto de importación y de exportación. De tal manera que los jugadores de la cadena logística del Atlántico tenemos una gran oportunidad de emprender procesos de desarrollo en la perspectiva de mejorar nuestro posicionamiento y para ello en los últimos años se han desarrollado importantes inversiones en la zona portuaria, en el eje Cáceres-Tamengo y con perspectivas futuras en el caso de Puerto Buch. Nuestro comercio exterior en toneladas, descontando los ductos, está alrededor de los 10.000 millones de toneladas, alrededor de unas 4.000 toneladas que corresponden a la importación. Entonces, el desafío que tenemos como institución, como parte de este eslabón, es generar una serie de estrategias, de iniciativas tanto privadas, iniciativas públicas privadas, iniciativas de motivación con los diferentes estados, a través de los diferentes foros y escenarios internacionales que nos posibilitan, como es el caso de la Comisión o del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, para generar flujos, para mejorar el posicionamiento y hacer un aprovechamiento más competitivo, más exitoso de la cadena de las cadenas logísticas del Atlántico en este caso y el aprovechamiento eficiente en este caso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, de acuerdo a las estadísticas del INE, tanto en importación como exportación, los flujos de comercio que ingresan en un 60% corresponden a cargas que vienen desde la cadena logística del Pacífico y alrededor de un 20% es el aprovechamiento que se desarrolla por la cadena logística de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde hemos observado la presentación que acaba de hacernos nuestro colega Bismar Rosales y de las importantes inversiones que se han desarrollado en la zona, asimismo lo propio que ha desarrollado nuestros colegas de Puerto Gravetal y lo mismo en Puerto Continental, donde como Ferroviaria Oriental hemos desarrollado un emprendimiento en Central Aguirre para mejorar las condiciones de eficiencia en esa terminal. ¿Cómo un ferrocarril, sin dejar su esencia de ser ferrocarril, desarrolla un posicionamiento de transporte multimodal
Y voy a colocar dos ejemplos. Nosotros generalmente transportamos un promedio de 800.000 toneladas de soya por ferrocarril, haciendo una logística que se genera en el área de influencia de Santa Cruz, se transporta por tren hasta los puertos del Canal Tamengo, llegando por un lado a Puerto Gravetal, a Puerto Jennifer, como a Puerto Continental. Ahí es trasladada la soya o derivados de soya con destino a ultramar. Es transbordado a barcazas hasta el nodo portuario de Rosario, desde donde se transporta generalmente hasta Colombia. Y de Colombia al mundo. Son aproximadamente unas 800.000 toneladas de soya o de derivados de soya que se generan en esta cadena logística. Avanzamos. Un segundo movimiento que hacemos es el de transporte de combustible con más o menos unas 400.000 toneladas por año. Esta carga generalmente la recibimos en los puertos de Rosario, se viene en barcaza hasta los puertos del Canal Tamengo, ya sea Puerto Freeport o Puerto Gravetal, de donde es transbordado a ferrocarril, en ferrocarril hasta Santa Cruz, de Santa Cruz a la refinería o a alguna de las plantas de almacenamiento y de ahí a los distintos surtidores. Estas dos acciones que desarrollamos como empresa, entre otras, nos ha permitido a nosotros como Ferroviaria Oriental visionar de que nuestro espacio vital como ferrocarril no debe únicamente concluir en los puertos, sino que debemos interrelacionarnos más allá del ferrocarril e incursionar en transportes multimodales a través de alianzas estratégicas público-privadas que nos permitan tener una mejor coordinación con los puertos, una mejor coordinación con las empresas de barcazas y una mejor coordinación con los puertos de destino, a fin de brindarle soluciones de valor agregado a nuestros clientes, a fin de que ellos puedan mejorar su posición competitiva a través de la competitividad logística en los mercados internacionales. Avanzamos. La visión de Ferroviaria Oriental ha sido esencialmente hacia el desarrollo de la logística integral y el posicionamiento en los puertos. Tenemos las conexiones con las zonas francas, como también con las centrales portuarias de Jennifer, de Freeport, de Gravetal y de Puerto Continental. Esto le permite a nuestro ferrocarril una conectividad en el transporte multimodal y brindar a nuestros clientes un servicio de valor agregado. Nuestros colegas anteriores han abundado en las ventajas que tiene el transporte fluvial, y es por ello que también nosotros como ferrocarril apostamos a un mejor desarrollo, a unas políticas de fomento en la perspectiva de mejorar las condiciones, lograr mayor competitividad en las cadenas logísticas. Una de las ventajas comparativas que se tiene en cuanto a la competitividad está dada por las grandes dimensiones que se puede transportar por barcazas. Una barcaza o un convoy de barcazas que equivalen aproximadamente a 16 trenes de 2.500 toneladas cada uno, y esto a unos 1.600 camiones. Y en términos de consumo de combustible, es innegable, el ferrocarril consume solo un cuarto de lo que consumiría un camión, y en el caso del convoy de barcazas, la 10ª parte de lo que se consumiría por unidades de carga. Entonces, la competitividad, y también desde el punto de vista de las emisiones o el control de emisiones, es mucho más competitivo para grandes volúmenes de cargas, y en esa perspectiva es que nuestra empresa está tratando de integrar estos distintos modos para brindarle soluciones adecuadas a estos tiempos. Nuestra empresa en los últimos 10 años ha venido incursionando en los distintos eslabones de las cadenas logísticas a nivel internacional. Tenemos, a partir de nuestra experiencia, hemos creado una empresa, la Sociedad Administradora de Puertos Continental, y a través de ella
hemos desarrollado una inversión para la administración y operación de la terminal de granos y aceite en Puerto Aguirre, que opera en el canal Tamengo. Esta terminal tiene una capacidad de hacer alrededor de 550.000 toneladas por año, tiene una capacidad para 40.000 toneladas, una cinta transportadora de 3.000 toneladas por día y capacidad de cargueo al asilo de 160 toneladas por hora. El cargueo a las barcazas tiene la capacidad de hacer 160 toneladas por hora y para aceite 166 toneladas por hora. Asimismo, la central cuenta con 3 tanques de aceite vegetales para soya y girasol con una capacidad de 5.700 metros cúbicos, lo cual le permite dar una solución. En los últimos años ha sido fluctuante los volúmenes de carga que se han manejado por Puerto Continental, siendo el mejor año el año del 2013 con 515.000 toneladas. El año 2019 se logró hacer un movimiento de 434.000 toneladas y se van a hacer unas inversiones a fin de mejorar las eficiencias y brindar un mejor servicio a nuestros clientes. El desarrollo de la hidrovía, no solamente para Puerto Continental, sino también para todos quienes estamos inmersos dentro de esta dinámica, es generar no solamente un buen posicionamiento en el canal Tamengo, a través de las diferentes acciones que muy bien la ha señalado Bismarck y los otros panelistas, sino también generar espacios de desarrollo en Rosario, a fin de generar cargas de ida y vuelta, y para ello es muy importante que se puedan generar una serie de políticas desde los estados o desde el Estado boliviano, en el caso particular de Bolivia, que permita, por un lado, la atracción de inversiones, el desarrollo de industrias, que permita una mayor navegabilidad, que se fomente o que haya unas mayores facilidades, tanto aduaneras, sanitarias, de servicios aduaneros y sanitarios, para que se desarrolle un flujo de contenedores mucho más agresivo una vez que las condiciones del agua lo permitan. Un aspecto central que se ha observado es el puerto de Rosario. Nuestra empresa hace unos años atrás desarrolló una inversión y se ha comprado un predio en la zona del enclave portuario próximo a Rosario, en la zona de la municipalidad de General San Martín, próximo a la ciudad de Rosario. La empresa, este predio tiene una capacidad tiene el espacio necesario, suficiente y adecuado para desarrollar un complejo portuario de alrededor de 30 hectáreas sobre el río Paraná, y se está desarrollando algunas iniciativas a fin de generar la inversión para poder hacer su aprovechamiento. Este puerto permitiría a Bolivia, a nuestro país, recepcionar la carga boliviana que se genere en los puertos del Canal Tamengo o de Puerto Buch próximamente, darle la prioridad y hacer los transbordos necesarios a buques marítimos a fin de generar mayores volúmenes de carga por la hidrovía. El puerto, como proyecto, está en fase de desarrollo, se están generando las inversiones necesarias a fin de que se pueda hacer realidad próximamente. Estos aspectos mencionados anteriormente nos permiten colocarnos como empresa ferroviaria como un jugador, y en ese marco es que nos planteamos junto con todos el desafío de reducir costos logísticos como una alternativa de incrementar la capacidad de transporte. Asimismo, nosotros planteamos una serie de iniciativas que deben hacerse, algunas en el ámbito privado, otras en alianzas público-privadas, otras desde el Estado, en la perspectiva de mejorar el posicionamiento de nuestro país y hacer un mejor aprovechamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Creemos que entre los proyectos que pueden despegar está, por un lado, mejorar el intercambio ferroviario con Brasil,
Para ello, nuestra empresa viene haciendo gestiones ante las autoridades brasileras, como también ante nuestro ferrocarril vecino, Rumo, a fin de permitir un mejor intercambio y dar mejor servicio. Paralelo a ello, también se ha creado un grupo operador ferroviario en territorio brasilero a fin de que lograr mayores posicionamientos y con la proyección de la interconexión ferroviaria y el corredor ferroviario bioceánico a futuro. También vemos como un factor importante para mejorar la navegabilidad y generar mayores volúmenes de carga, la construcción del ramal Mutum-Motacuicito-Puerto Buch, el puerto en Puerto Buch, como elementos centrales de generar al menos unos 5 millones de toneladas de carga que le van a ayudar a la competitividad de la hidrovía. El potenciamiento del uso de la hidrovía también va a ser resultado de que se puedan hacer conexiones ferroviarias desde la vía principal hacia zonas de alta producción y productividad en Bolivia. Estas zonas están ubicadas básicamente en el área integrada o en el norte integrado del departamento de Santa Cruz, como por ejemplo el ramal ferroviario hacia la zona de Chané o hacia la zona de Yapacaní, a fin de captar nuevos flujos de transporte y mejorar la eficiencia de la logística en ese sector. Clave, como lo mencioné anteriormente, es el desarrollo de una terminal portuaria en Rosario, Argentina, que permita captar los grandes volúmenes de carga que se puedan generar por los distintos proyectos y a través de ello incrementar la capacidad de transporte como una estrategia de reducir los costos logísticos aprovechando las economías de escala. Es en ese sentido que nosotros como Ferroviaria Oriental queremos plantear a este foro la importancia y la necesidad de que aunemos los esfuerzos, se eleven diversos tipos de planteamientos al Estado Nacional para mejorar los aspectos que han mencionado anteriormente nuestros colegas en la perspectiva de lograr un mejor aprovechamiento de la cadena logística por el Atlántico y particularmente de la hidrovía Paraguay-Paraná. A nombre de Ferroviaria Oriental le agradezco mucho por la atención y agradecido por la oportunidad. Nosotros como empresa desde hace unos 10 años hemos desarrollado aproximadamente inversiones por alrededor de 165 millones de dólares para lograr 3 aspectos centrales. Primero, incorporar nuestros servicios de logística integral, mejorar nuestro posicionamiento de empresa en mercados internacionales y muestra de ello son las terminales internacionales que operamos en territorio argentino como en Brasil, lograr diversos acuerdos o desarrollar inversiones en otros eslabones de las cadenas logísticas y a través de ello tenemos hoy en día la administración de Puerto Continental en el Canal Tamengo, como también la inversión propia en el ferrocarril a través de la incorporación de 10 locomotoras y 500 vagones propios que nos permiten hoy en día tener la capacidad de transportar anualmente 3.500.000 toneladas. Como empresa, podemos decir que hemos venido preparándonos para acompañar el crecimiento de la producción y el comercio exterior de Santa Cruz y de Bolivia. Con esta cantidad de material rodante, es decir, de 35 locomotoras y 1.500 vagones, adicional a los vagones propios que tienen algunos de nuestros clientes, que en total suman 500, haciendo un total de aproximadamente 2.000 vagones, los que mueve Ferroviaria Oriental, nos genera esa capacidad de transporte anual de 3.500.000 toneladas. El mejor año que nuestra empresa pudo transportar fue el año 2018, cuando hizo un movimiento de 2.240.000 toneladas.
Es decir que hemos estado operando por debajo de nuestra capacidad instalada. En ese sentido, estamos con la expectativa de que puedan surgir grandes proyectos que puedan generar importantes volúmenes de carga, como por ejemplo el proyecto de Mutum, el proyecto de la Uria, que ya se desarrolló, pero que está en proceso de reactivación nuevamente, otros proyectos como el crecimiento de la frontera agrícola, en fin, que a medida que se van haciendo, nuestra empresa desarrolla las inversiones necesarias para poder acompañar ese crecimiento de la producción de nuestra región y del país. Esa es la visión que tenemos como empresa, acompañar el crecimiento, aprovechar estas oportunidades que nos brindan el entorno empresarial y el desarrollo industrial que está teniendo nuestra región y poner nuestro ferrocarril al servicio de la producción y del comercio exterior. Muchas gracias, Ángel. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cuál es el grado de avance para conformar una alianza privada con todos los actores portuarios, logísticos que operan en la zona de la hidrovía, para el desarrollo de un plan maestro para el desarrollo de la misma, bajo una visión integral e integradora? La voluntad de los operadores privados para desarrollar este plan maestro siempre le ha existido, y siempre como empresarios o como empresas operadoras hemos estado trabajando bajo el paraguas y la convocatoria que ha hecho en distintos foros nuestra Cámara de Exportadores CADEX, y en reiteradas oportunidades hemos trasladado este foro. Por ejemplo, es una muestra y una iniciativa de que se pueden generar espacios de diálogo, espacios de concertación. Hay que incorporar a otros actores que son importantes, como por ejemplo el sector público, por un lado, y por otro lado también al Comité Intergubernamental de la Hidrovía y otros actores internacionales. Esta pregunta es muy importante y es muy estratégica, y de parte de los actores privados siempre ha existido la predisposición y voluntad para desarrollarlo. Nosotros como empresa ferroviaria hemos acudido a los distintos foros para poder aportar con nuestro conocimiento y nuestro expertise. Creemos que un avance importante sería el desarrollo de una matriz de logística que permita orientar y canalizar de manera más eficiente y competitiva el desarrollo logístico de nuestro país y particularmente de la región de Santa Cruz. Escuchado a muchos ponentes aquí hablar de lo que quiero hablar, que es justamente esta oportunidad y esta realidad que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Quiero también contarles de cuáles son algunas de las oportunidades que vemos a nivel de la hidrovía, de cómo se puede mejorar la hidrovía, cómo puede darle mejor servicio a las cargas bolivianas, algo que se viene trabajando bien. En esto que yo creo que está muy de moda hablar de las asociaciones público-privadas, ¿qué más que la hidrovía? O sea, en la hidrovía hay muchísima actividad pública, muchísima actividad privada que tienen que trabajar juntos y realmente lo hacen. Y creo que para todos los que conocen menos la hidrovía tenemos que ser bastante optimistas de que eso está ocurriendo en diversos sectores y tenemos buenas noticias en ese sentido en los últimos años. Por supuesto,
la mala noticia para todos ha sido el bajo nivel de agua que experimentamos el año pasado y vamos a hablar también un poquito de eso y de qué podemos esperar hacia el futuro, pero tratar de entender un poco más qué significa para nosotros los armadores fluviales, los que navegamos este río tan sinuoso, que el nivel de agua sea tan bajo. Y para eso, qué mejor que unos videos que nos ayuden a entender, ¿no?, cómo se navega. Entonces, bueno, primero presentarles Interbarge a quienes no la conocen. Somos un operador experimentado en la hidrovía y con un alto enfoque en Bolivia. Desde el inicio nosotros embanderamos las barcazas y remolcadores en Bolivia y estamos dedicados a las cargas del norte, las de mineral de hierro, las de la harina de soja, las de la urea, todas estas cargas también muy bolivianas son parte de nuestro ADN ya, ¿no? Y con una flota con mucha capacidad. Recién Ángel le hacían la pregunta de, bueno, ¿cuándo hay un plan maestro? Y él respondía con total claridad: nosotros en FOSA tenemos capacidad ociosa. Yo les puedo decir que colaborativamente los armadores también tenemos capacidad ociosa, los puertos tienen capacidad ociosa. Hoy la hidrovía como tal tiene algo de capacidad para llevar más volumen del que hemos llevado. Como bien Bismarck nos llevaba, hay que remontarnos al 2019 para ver un año normal de aguas. Comparado contra esos niveles, existe una capacidad ociosa en todo el sistema que se puede aprovechar y que debemos asegurarnos de llamar a más carga que venga y aproveche la hidrovía. La hidrovía, como les decía, es una oportunidad y es una realidad. Es una oportunidad de hace muchos años que hoy ya se utiliza con mucho volumen. Se ha llegado a exportar cerca de 2 millones de toneladas de Bolivia. Realmente es una vía de exportaciones real, como una opción real para los exportadores bolivianos y para los importadores bolivianos. Existen todavía una gran cantidad de elementos donde se eliminan o se pueden eliminar pérdidas, particularmente aquellas que reducen la capacidad de nuestros convoyes que navegan la hidrovía y también algunos en las terminales de carga, que no son propias de los puertos, pero sí que llevan más costo y tiempo. Entre aquellas que reducen la capacidad de los convoyes está particularmente los temas de dragado, vinculados al dragado. Nosotros necesitamos poder recuperar esos más o menos un pie de calado promedio, todas esas toneladas que pierde la carga que llega o es exportada desde el canal Tamengo, y eso es muy importante, pero también durante todo el año hay muchas veces limitaciones en el calado en el río Paraguay, y ahí hay buenas noticias también, porque Paraguay está dragando el río Paraguay, se está haciendo un esfuerzo muy significativo que esperemos que el Ministerio de Obras Públicas lo controle bien y que sea realmente exitoso, pero es el mayor esfuerzo que se ha realizado para profundizar las aguas del río Paraguay, y sin duda es algo que, si está bien hecho, puede ayudar a comenzar ese camino de cambio que cuando hablaban sobre el dragado en la Argentina, en el tramo sur del río Paraná,
se mostraba tantas modificaciones, y tanto cambio y tanto beneficio para la carga, creemos que eso también va a verse en este caso cuando a través de este y los próximos dragados que se realicen en el río Paraguay se pueda profundizar el calado transportado desde el canal Tamengo. Pero también necesitamos dragar el canal Tamengo y hay operadores portuarios que están trabajando sobre una sección del canal y necesitamos que vayan las autoridades a completar. Bismarck nos decía, son 7,5 kilómetros, son solamente 7,5 kilómetros en donde pequeñas secciones del río tienen que ser dragados. Ese es uno de los elementos de foco donde realmente puede generar cambios significativos al costo de las cargas bolivianas. Y en términos de las operaciones de carga o descarga en las terminales, necesitamos poder ampliar el tamaño del convoy en el canal Tamengo, porque en el canal, ya hoy Bismarck explicaba, ya mucho antes Rafael hablaba esta mañana de ciertas de estas limitaciones. Hoy navegamos con remolcadores operando una sola barcaza o a veces 2 barcazas y necesitamos que esos remolcadores que pueden llevar hasta 4 o a veces 6 barcazas puedan realmente hacerlo y reducir los costos ahí vinculados. Y finalmente, un histórico reclamo de facilitar y reducir el tiempo dedicado para la liberación de las cargas en Bolivia particularmente. Creemos que hay que destacar la instalación de la aduana en Puerto Jennifer. Esto ha ayudado a reducir en este año, comparado contra el año anterior, para nosotros fue una reducción de 2 días a partir de la mejora de los procesos en la aduana de Quijarro, y creo que eso es un gran logro. Y de nuevo, acá lo que vemos es, hay oportunidades, pero se están trabajando, y se está trabajando en conjunto entre el sector público y el privado, y creo que esa es una gran noticia en sí misma. Y todavía nos falta mucho por trabajar, pero nos quedaríamos viendo solamente el vaso medio vacío si no nombramos todos los trabajos que se están haciendo. Y esperemos que con el tiempo nosotros podamos encontrar los resultados de todos estos trabajos que se están haciendo ahora en el río y todos los que se tienen que seguir haciendo. Lamentablemente, en los últimos años tuvimos niveles de agua muy bajos. Ya Marcelo Parente de CPRM habló bastante de esto al comienzo, pero efectivamente la reducción de los niveles de agua reduce la ineficiencia de la flota por 2 razones particulares. Una es que nuestras barcazas llevan menos carga cada una, tienen menos calado, pero además cada uno de los ciclos que lleva esa barcaza desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga y la vuelta llevan también más días, entonces pueden hacer menos viajes por año. Y eso genera una pérdida significativa de eficiencia. Esto se realza en el caso de la carga boliviana comparada con otras cargas de la hidrovía, porque presenta más dificultades. Dificultades por la propia distancia, y también vamos a ver dificultades porque para llegar hasta Puerto Quijarro nosotros necesitamos pasar por alguna de las zonas más críticas del río. Lamentablemente las proyecciones de agua para el año que viene, o de lluvias por lo menos, no son las mejores, no son las que esperaríamos. Estamos proyectando hoy una alta probabilidad de que los niveles de lluvia sean por debajo de lo normal, y esa es una mala noticia. Esperemos que en los próximos meses estas noticias puedan cambiar, pero por el momento esto es lo que nos dice
las proyecciones, ¿no? En ese cuadrito que muestro ahí, estoy mostrando que, para los que no conocen tanto la hidrovía, más o menos un año promedio en el 2018-2019 se habrán transportado, según nuestras estimaciones, unos 16-17 millones de toneladas, de carga seca estoy hablando. Si efectivamente este año hubiera habido la capacidad de transportarlo, probablemente hubiéramos llegado cerca de los 20 millones de toneladas, y esto hubiese requerido cerca de 1.700 barcazas utilizadas durante todo el año, con una eficiencia promedio de unas 11.000, 11.500 toneladas por barcaza por año. Y existen esas 1.700 barcazas, existen en bastante buen estado unas 1.800, 1.850 barcazas. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que ese mismo parque que hubiese podido cargar cerca de 20 millones de toneladas, si vemos un año de aguas bajas, una limitación total de la capacidad a unas 9.000 toneladas por barcaza, y esto no es un año demasiado pesimista, tendría un volumen total, una capacidad total de unas 15 millones de toneladas. Entonces, vemos ahí que cómo impacta la reducción de eficiencia, pero quiero llevarlos a las exportaciones de Bolivia, que están resaltadas, y en donde ahí se ve un impacto mayor, porque el impacto que sufren las exportaciones de Bolivia va por dos lugares. No solamente la reducción de la eficiencia, sino que también, generalmente en estos años, se reduce la cantidad de barcazas dedicadas a las exportaciones de Bolivia, porque hay otras cargas que no están tan limitadas por las condiciones de canal, por la distancia y por los pasos críticos que tenemos que circular, en donde entonces en la totalidad del año se dedican más tiempo muchas barcazas a cargas paraguayas, y entonces se aumentan el tiempo de la dedicación a las cargas paraguayas en desmedro de las cargas bolivianas. Entonces el impacto para la carga boliviana es aún mayor. Esto es, como yo digo, es al mismo tiempo una realidad y también una gran oportunidad, porque continuando el trabajo sobre el dragado y sobre las reducciones de tiempo perdido en las terminales, vamos a lograr que no solamente aumente la eficacia, la eficiencia de cada una de esas barcazas durante un año normal, vamos a mejorar la eficiencia en aguas bajas y vamos a lograr que las barcazas no se vayan a Paraguay para cubrir las limitaciones de esas exportaciones, y entonces aumenten en Bolivia, y por ahí en un año de aguas bajas el impacto no es ya de reducir cerca de 3 veces el volumen, sino probablemente se reduzca un 20 o un 30%. ¿Por qué Bolivia y los operadores que trabajamos en Bolivia tenemos un reto tan grande cuando los niveles de agua son así de bajos? Bueno, justamente porque entre Puerto Murtinho y y Confluencia tenemos 64 pasos críticos, pasos que en diversas condiciones de agua los armadores y nuestras tripulaciones
se ven en la necesidad de fraccionar, a veces en 2 barcazas, a veces 4, a veces 8. Y vamos a ver entonces aquí algo de lo que veníamos hablando, las operaciones en el canal Tamengo, para mostrarles con imágenes de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí vemos, ¿se ve bien? Espero que sí. Un convoy cruzando la toma de agua en Corumbá. Ese es el canal por el que se entra en el canal Tamengo. Bueno, obviamente las dificultades de las limitaciones de pasar por ese espacio reducido, entonces, siendo muy limitado la cantidad de barcazas. Luego en el canal Tamengo, vemos cómo circulan de a 2 barcazas, yendo y viniendo. Son remolcadores que podrían llevar más carga. Realmente son operaciones muy bien armadas, pero todavía ineficientes. Y quería mostrarles en este video las comparaciones entre la operación con 20 barcazas. Acá vemos las operaciones con 20 barcazas de un convoy de mineral de hierro. Vemos cómo navega en el río, ¿no? Y a veces tiene que entrar en canales, pero cuando tiene suficiente nivel de agua se puede maniobrar correctamente. Ahora lo vemos a una velocidad más realista, antes estaba en cámara rápida. Pero vemos cómo el remolcador va controlando el giro del convoy y puede navegar sin dificultades con esas 20 barcazas. Aquí ya en un sector más limitado, y vemos cómo, a pesar de que tiene que tomar curvas pronunciadas, el convoy con 20 barcazas no tiene dificultad de navegación. En este caso, el Iber Rosario está llevando harina de soja desde Bolivia. Vemos que algunos de los canales son bien limitados, pero se permite ese trabajo, el río nos da esa capacidad. Pero cuando tenemos aguas bajas, a veces las condiciones son diferentes. Acá vemos un convoy que se está llevando a tiro, y esto es para evitar daños en el remolcador y poder llevarlo por sectores que tienen muy bajo calado. Entonces ahí vemos, cuando tenemos bajo nivel de agua, muchas veces teníamos que fraccionar, y luego de estas imágenes vamos a ver remolcadores en circuitos cortos en donde van con 1 o 2 barcazas, o 4 barcazas en este caso, y obviamente encuentran a veces congestión, y aquí vemos lugares en donde el nivel de agua es muy limitado y entonces el canal es muy angosto, y ahí vemos los remolcadores sin barcazas, yendo a buscar las barcazas que dejaron en algún lugar. Y aquí vemos una barcaza cruzando uno de esos puntos críticos. ¿No? Un remolcador que lleva una barcaza, y este remolcador podría estar llevando 16 o 20 barcazas de este tamaño, y lamentablemente nos encontramos con todas esas ineficiencias.
Y todo eso genera una cantidad de sobrecosto para los armadores que realmente, bueno, no tenemos cuando los niveles de agua son normales. Entonces, obviamente, todo este costo y todas estas condiciones que son especiales de los niveles de aguas bajas, si podemos tener los ríos dragados, si podemos, y bien mantenidos, y podemos asegurar buena operación durante todo el año, seguramente va a reflejarse en reducciones de costos para los operadores, los exportadores bolivianos en sus cargas. Entonces, quería sintetizar, Bolivia cada vez está usando más y mejor la hidrovía Paraguay-Paraná para sus cargas, y eso está muy bien. Debemos seguir trabajando en conjunto para eliminar las pérdidas en los privados, puertos, la navegación, los servicios, el transporte ferroviario y terrestre, los públicos en el dragado, en la aduana, en la seguridad fluvial, y también, como se mencionaba antes, en el CIH, la Comisión del Acuerdo, y toda la estructura que hay alrededor de la hidrovía, que es muy significativa y que cada vez va trabajando mejor, y tenemos que ser optimistas en que eso va a seguir avanzando. El resultado de todo esto es que se mejoran los costos logísticos para los productores y los importadores bolivianos, y creo que todas esas son buenas noticias que es importante que distribuyamos. Nuevamente, muchas gracias, Martín, y felicitaciones por el foro. Bueno, sí, creo que hay algunos, creo que tenemos que, yo plantearía dos principales. Hay algunas inversiones en remolcadores de bajo calado que nos permitan operar durante todo el año con mayor frecuencia y con mayor facilidad. Eso, digamos, muchas de esas inversiones se han hecho, hay disponibles remolcadores de bajo calado que nos permiten hoy, ya se han hecho algunas, hay que ver si son las suficientes para recuperar parte del volumen que se ha perdido. Creo también que hay un esfuerzo necesario por los armadores para sistematizar la navegación. Creo que hay una transformación de la navegación de un arte en una ciencia. Agregar elementos científicos a la navegación es muy relevante, y que la creatividad de los capitanes y de los tripulantes, que es enorme, se refleje solamente en ese porcentaje último de ese momento en donde hay que tomar una decisión, pero que haya mucho más que está definido por la técnica, y eso nos va a permitir, de la misma manera que se han mejorado las operaciones en otras áreas, como en el transporte férreo o en el transporte aéreo, generar muchas de esas mejoras por la aplicación de la ciencia y la tecnología al transporte fluvial. Definitivamente, para las cargas que rompieron en la hidrovía ha sido muy difícil en el pasado. Creo que hoy, con la presencia de múltiples terminales de carga y con más capacidad y diversidad de barcazas que están llegando a la zona de Ladario, Puerto Quijarro, esto se puede dar y se están aumentando. Hay cargas adicionales que están llegando. Ya lo hizo exitosamente la urea hace 3 años y esperamos que vuelva. También perfectamente podríamos transportar azúcar. Y si llegamos a la carga de contenedores, que efectivamente es en donde se puede dar la mayor diversidad, creo que hay una cantidad de desarrollos que están incipientemente
avanzando hacia poder brindar el servicio que las líneas requieren para poder ofrecer ellas la capacidad del transporte fluvial de contenedores. Obviamente, todo este esfuerzo que se está haciendo en el dragado le da mayor confiabilidad a la hidrovía y esa es una de las grandes barreras. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir en breve, seguramente no en el año 2021, pero ya Bismarck lo presentaba para el año 2022 y creo que sería un gran logro, es un objetivo que todos tenemos, pero ofrecer ese servicio a las cargas contenerizadas, pero todavía no podemos confirmar. Un gran saludo a todas las personas que han estado acompañando a lo largo del día, al presidente de la CADEX, en especial un saludo a la CADEX por la labor que está haciendo y por este importantísimo evento, a todos los notables expositores con los cuales tenemos el privilegio de compartir palestra el día de hoy, un fuerte saludo. Como ya lo dijo Martín, nosotros somos a nivel empresarial una empresa de logística fluvial, conformada no hace mucho para atender particularmente la hidrovía Ichilo-Mamoré. Mi persona en lo particular es promotor de esta hidrovía, impulsor de la hidrovía Ichilo-Mamoré y promotor de las relaciones tanto bilaterales entre Bolivia y Brasil en temas social, cultural y comercial particularmente. Como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de apresurar un poco la presentación. Es importante hacer un review a los antecedentes históricos de dónde nace la importancia de esta frontera norte boliviana que comprende los departamentos particularmente de Beni y Pando con los estados de Rondônia, Acre y bueno, Mato Grosso, también ya entra el departamento de Santa Cruz. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el explorador y empresario boliviano Nicolás Suárez Callaú llegó hasta estas tierras para descubrir en ese entonces lo que era Cachuela Esperanza, ciudad donde se asentaría y comenzaría su imperio de la exportación de la goma, conocida en Brasil como la bojacha. Esta goma, este producto fue muy importante porque estamos hablando de entre 1890 hasta 1937 aproximadamente, representó un gran aporte al ingreso fiscal de todo el Estado boliviano. Tanto fue así que en su mejor momento lograba atender entre el 60 al 80% de todo el gasto de la planilla fiscal boliviana, ya en esa época. Esta empresa contaba con más de 10.000 trabajadores y explotaba aproximadamente una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados. Bueno, la exportación de la goma permitió el desarrollo de los estados vecinos, no solamente de la frontera norte boliviana, sino de los estados del Brasil, vecinos como Manaus, Acre y Rondônia, que ya habíamos mencionado. Tanto fue así que se desarrollan estos estados a raíz de la exportación de la goma, que si bien también tenían en su territorio principalmente venía desde el estado boliviano. En su época, Cachuela Esperanza, solamente como un dato anecdótico, fue una de las poblaciones, de las primeras poblaciones bolivianas en contar con un aparato de rayos X. Especialistas médicos traídos desde Alemania contaban con hidronaves, canchas de tenis, teatros y comunidades lujosas del primer mundo. Esta población está a escasos 45 kilómetros entre Degua y Aramerín por una carretera de tierra. Para mencionar un poco, mucho se habla sobre el Tratado de Petrópolis. Yo quiero hacer un poquito ir más atrás para poner en contexto el hecho de que Bolivia ya gozaba de un tratado que permitía la libre navegabilidad por los ríos Madera y Amazonas y el paso de cargas y mercaderías bolivianas. Ese tratado es conocido como el Tratado de Ayacucho del 27 de marzo de 1867.
Dentro de ellos, el espíritu del Tratado de 1903 ya aborda estos mismos artículos. Dice el artículo 7, Su Majestad el Emperador del Brasil permite como concesión especial que sean libres para el comercio y navegación mercante de la República de Bolivia las aguas de los ríos navegables que, corriendo por el territorio brasilero, van a desembocar al océano, en este caso Atlántico obviamente. El artículo 8 decía que la navegación del Madeira y la Cachuela de Santo Antonio, como era conocido en ese entonces Portobelo, para adelante será permitida de las dos altas partes contratantes, Brasil y Bolivia. Incluso cuando Brasil abra este trecho del río hasta a terceras naciones, todavía los súbditos de estas terceras naciones gozarán de la facultad de cargas de mercaderías en embarcaciones tanto brasileras como bolivianas. Y el artículo 9 dice que Brasil se compromete desde ya a conceder a Bolivia en las mismas condiciones la policía y de puertos, impuestos nacionales y salvos de derechos de fiscales, el uso de cualquier entrada que vengase a abrir desde la primera cachuela del margen derecho del río Mamoré hasta Santo Antonio del río Madera, a fin de que puedan las ciudades de las repúblicas aprovechar para el transporte de personas y mercaderías los medios que ofrecieren la navegación brasilera abajo referida. Solamente estos 3 artículos son los mismos que son colocados en otro tenor un poquito cambiando en 1903. Como todos saben, el Tratado de Petrópolis de 1903, firmado en la ciudad brasilera de Petrópolis, establece dentro de algunos de sus puntos más importantes la construcción de una ferrovía, la ferrovía conocida posteriormente como Madera Mamoré. Esta ferrovía demoró aproximadamente 6 años en ser construida, se firma a raíz de la guerra entre Bolivia con el Acre, producto de la explotación de la goma y la invasión del territorio boliviano. En el Tratado de Paz y Amistad de 1903, además de la ferrovía, se acuerda el pago de 2 millones de libras esterlinas como compensación al Estado boliviano, y lo que se quería era promover la exportación de la bojalla o la goma o la siringa desde el territorio boliviano hacia el mundo. Luego existen una suerte de, obviamente, bases jurídicas, legales, diplomáticas, tratados, decretos y leyes que establecen y estipulan cuáles van a ser las condiciones legales bilaterales para este tipo de uso de aguas, de ríos, de transporte de mercaderías y carga. Yo solamente he colocado algunos en pantallas que también colocamos a disposición en algunos archivos históricos que hemos podido nosotros rescatar y que obviamente algunos de ellos pueden ser encontrados en archivos del Estado boliviano. La relación contemporánea actualmente entre Brasil y Bolivia, particularmente en esta frontera norte. Entre los estados de Rondón y el departamento de Beni y Pando hay un proceso de construcción continua que se viene fortaleciendo con el objetivo de alcanzar un intercambio comercial y cultural, social y educacional también, fomentando el desenvolvimiento económico de ambos países, particularmente en la zona fronteriza, y es llevado adelante por actores públicos y privados como una demanda social de mejorar las condiciones de la vida de los pueblos. Esta suerte de relacionamiento bilateral contemporáneo viene siendo ya prácticamente afinada aproximadamente en 2 décadas. A finales de 1990 se comienzan a establecer ya formalmente algunos comités de frontera que inicialmente relacionan las ciudades de Guajaramerín y Guayaramerín. Posteriormente hay otras instancias como el CEBIT, el Consorcio Bilateral entre Bolivia y Brasil para el Desarrollo de Bolivia y Brasil, que es una instancia, fue una iniciativa privada que logra acoger organismos públicos también, es decir, prefecturas o municipios y gobiernos regionales, para involucrarse en las necesidades que hacían al intercambio social, comercial y cultural de esta frontera. Posteriormente, el 17 y el 19 de noviembre se firman las mesas de hermandad del año 2013. Ya en el gobierno del ex gobernador Confucio Moura y el vicegobernador Daniel Pereira, se gestiona esta nueva configuración diplomática no convencional, y ahí quiero ser claro en algo, para la región norte boliviana de esta frontera, y lo mismo para los estados de Rondônia y vecinos que hacen con Bolivia. Siempre las relaciones eran aletargadas por culpa de que era necesaria la intervención de las cancillerías, el Itamaraty por Brasil, nuestra cancillería, que tiene sede en la ciudad de La Paz y que obviamente desconocen generalmente las necesidades, la cultura, la idiosincrasia y los mecanismos de desarrollo en las regiones de frontera.
Por ello se crean las mesas de hermandad sin violar acuerdos internacionales, sino como una instancia de entendimientos regionales de frontera. Fue muy bien acogido y tuvo excelentes resultados. Bolivia luego tiene una ley que permite celebrar este tipo de convenios, lo mismo que Brasil, obviamente previa revisión de Cancillería para velar de que no se viole ningún acuerdo internacional, bilateral, etcétera. Finalmente, el departamento del Beni, así como Pando también, pero el Beni promulga el 5 de noviembre del 2018 una ley departamental donde ratifica la declaración de hermandad entre los gobiernos autónomos departamental del Beni y el gobierno del estado de Rondônia en Brasil. Esta fue prácticamente la última acción desde que estuvo activa la mesa de hermandad, que ya para el año 2019, obviamente en la situación en que Bolivia atravesaba una crisis política, se frisa un poco y luego viene la pandemia que azota obviamente a toda la humanidad y actualmente se ha retomado por los nuevos gobiernos departamentales y municipales las mesas de hermandad. ¿Por qué es importante mencionar todo esto? Porque ello genera las demandas y crea las condiciones, identifica primero las necesidades y crea las condiciones necesarias para hacer este intercambio comercial en esta frontera. La relación Brasil-Bolivia, un poquito también, avanza gracias a gestiones que hacemos Bolivia con Brasil, actores particulares y públicos, pero principalmente el gobierno del estado de Rondônia, en el que promueve desde el nivel regional, desde el nivel descentralizado, actividades con el gobierno nacional de Bolivia. Tuvimos la oportunidad de ser promotores de ese intercambio, donde históricamente se reúnen 6 ministerios con las cabezas, con el gobernador de Rondônia en ese momento, en la ciudad de La Paz el año 2017, entre muchas otras actividades también, el primer encuentro binacional que se da en Brasil, organizado por la gobernación, etcétera. Esta situación le permite al Brasil y a Bolivia ponerse de acuerdo en este intercambio comercial de volúmenes y productos significativos para generar la suerte posterior que vendría a ser el desarrollo de la hidrovía Ichilo-Mamoré. Como pueden ver, ahí está el ministro de Defensa, en ese entonces que era responsable político del Beni, que se hace una visita a Portobelo el 14 de abril de 2017, la gobernación de Rondônia celebra la Semana de Integración Brasil-Bolivia del 3 al 5 de julio del mismo año y la reunión interministerial con el gobierno de Rondônia y Brasil se celebra en La Paz en septiembre de 2017. La imagen que ustedes ven a la derecha es el gobernador en ejercicio en ese entonces, Daniel Pereira, con el ex vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Por qué es importante esa imagen? Porque fue en la inauguración de la planta de Bulobulo, de urea de Bulobulo, donde Brasil y los estados de Rondônia principalmente transmitían la demanda, la necesidad y el interés de hacer comercio con Bolivia, y este interés obviamente demostraba las expectativas de grandes volúmenes, en este caso de urea y otros productos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. La ruta del norte, la hidrovía Ichilo-Mamoré. La ruta del norte constituye no solamente estos ríos, Ichilo-Mamoré, también otros ríos que también voy a mencionar, pero principalmente Ichilo-Mamoré. ¿Por qué? Porque comunica el centro del país. Ichilo nace en Cochabamba, casi frontera con Santa Cruz. El principal puerto actualmente es Puerto Villarruel y desemboca, termina en el puerto de Guayaramerí, en el cual me encuentro el día de hoy. Constituye una vía navegable de cerca de 1.320 kilómetros. Como ustedes pueden ver en pantalla, en la parte central inferior está Puerto Villarruel, muy cerca está Bulobulo, que es la planta de producción de urea, y un poco más abajo, que no se ve en el plano, termina el Ichilo, que está cerca de Santa Cruz en Gravetal. Pasa por el norte boliviano, atraviesa el departamento del Beni ya en el río Mamoré. Como ustedes pueden ver, pasa por la capital de Trinidad, pasa por el interior del departamento y termina en un afluente que también es el río Itenes o Guaporé, conocido en el Brasil, ya en el puerto de Guayaramerí. Esa es la salida que nosotros identificamos, obviamente dentro de los tratados y de la importancia comercial entre ambos países, que sería por el río Madera, ya en el estado de Rondônia, y finalmente entraría al río, al Manaus, que desemboca en el océano Atlántico.
La ruta norte o el Ichilo-Mamoré principalmente, por el momento tiene algunas restricciones y obstáculos significativos. El caso de las cachuelas, que son piedras que no nos permiten hacer una navegación continua del Mamoré al Madera, porque lamentablemente esta configuración natural afecta la navegación. Las usinas hidroeléctricas que han sido construidas en Rondonia, partiendo por Santo Antonio, que está cerca de Portobelo, luego viene la de Jirao y Riberao, y según el proyecto debería haber una más que tendría que ser construida ya en territorio boliviano en Cachuela Esperanza. Como mencioné, el Ichilo Mamoré contempla los ríos Ichilo, Mamorecillo y Mamoré, que son 1.320, 1.360 kilómetros desde Puerto Villarroel hasta Guayaramerín. El río Beni, que es parte desde Rurrenabaque hasta Riberalta, son 960 kilómetros, y el río Itenes de 850 kilómetros, en este caso en el lado de Brasil conocido como Guaporé, está en la frontera de Bolivia con Brasil, y el río Madre de Dios de 483 kilómetros. El tiempo de navegación promedio es de 15 días de subida por el Ichilo Mamoré desde Guayaramerín hasta Puerto Villarroel y aproximadamente unos 8 días de bajada, dependiendo obviamente el tipo de embarcación, barcazas, remolcadores con los que se cuenta. Los obstáculos ya los mencioné. En este caso, dentro del río tenemos también los bajos niveles. Prácticamente en esta época del año no podemos llegar a Puerto Villarroel. Ya estamos en un momento de sequía y el calado no nos permite llegar hasta allá. Las terminales portuarias existentes actualmente con infraestructura medianamente operable son apenas dos: Puerto Villarroel, que pertenece a Semena, y en Guayaramerín también una infraestructura portuaria de Semena. Las represas que ya había mencionado, Portobelo, Jirao, Riberao y Santo Antonio, y la última, como ustedes pueden ver, es Cachuela Esperanza. ¿Cuáles son las experiencias actuales con las que se cuentan de exportación? Prácticamente desde el primer trimestre del año 2017, en una alianza entre empresas privadas, específicamente de madera, y un operador portuario, BDX Logística, una empresa asentada en el Brasil, actualmente nuestro socio estratégico, de propiedad del señor Darío López, se vuelve a exportar la primer carga boliviana de madera desde la ciudad de Guayaramerín hasta Francia y otros destinos de Europa, pasando por los puertos públicos de Portobelo y Manaus hasta el Océano Atlántico. Posteriormente, otras empresas de almendra, también de madera en Pando, pero de almendra en la ciudad de Riberalta, hacen exportaciones y envían nuevamente carga formal. Quiero hacer notar de que hay un intercambio comercial en esta frontera informal y de menor cuantía, porque obviamente hay relación entre Guayaramerín y Guajaramerín. A la fecha esta experiencia se incrementó, ya son más de 300 contenedores que han salido de esa carga boliviana de madera de esta primera empresa. Salen regularmente por Rondón y fortalecen la producción nacional y garantizan tiempos y costos menores en relación a los anteriores puertos que se utilizaban, en este caso de Chile y Perú. Estas travesías para poder exportar desde acá requerían de que la carga tenga que ser llevada a granel hasta La Paz por lo general, y luego recientemente contenerizada y pasar obviamente por las situaciones que ustedes ya conocen en la frontera de Bolivia con Chile y Perú. Estas expresas, bueno, es lo que acabamos de mencionar, tardaban una media de 75 días al destino final. Por esta ruta, actualmente, las mismas cargas demoran una media de 33 a 36 días a los mismos destinos. El 15 de abril del año 2019 tuvimos una experiencia, sacamos la primer carga de urea por la hidrovía Ichilo-Mamoré desde el puerto de Villarroel en Cochabamba hasta Rondônia en Brasil. En la oportunidad participó el expresidente Evo Morales, el gobernador del departamento de Beni, también de Cochabamba y obviamente otras autoridades. Ahí ustedes pueden ver, ese era un contenedor de urea que fue cargado en las embarcaciones que hoy son propiedad de WT Connection. Está el presidente Morales atestiguando el acto. Finalmente, ya actualmente, el presidente Luis Arce Catacora manifiesta su voluntad de impulsar la hidrovía Ichilo-Mamoré y constituirla en una política de Estado. Ahí ustedes pueden ver una invitación que hace el ministro Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, para hacer al inicio de operaciones de limpieza y mejoramiento de las condiciones de la navegación en el eje Ichilo-Mamoré.
Este acto fue resaltado con la participación también del actual presidente Luis Arce Catacora el pasado 13 de julio de este año, hace un poco más de un mes, aquí en Guayaramerín, a bordo de nuestras barcazas fueron cargadas 120 toneladas de madera que partió de este puerto y llegó hasta los puertos de Francia y Estados Unidos utilizando esta ruta. No era la primera vez que salía esta carga, pero lo significativo ha sido obviamente la constitución de una política de Estado para promover la hidrovía Ichilo-Mamoré de parte del gobierno. A la vez, el Ministerio de Obras Públicas crea una unidad técnica de hidrovías para atender todo el proyecto de hidrovías que obviamente ya la CAEX tiene pleno conocimiento y manejo. Esas son algunas fotos del acto que se hizo con las cargas de madera, con la chaya de parte del presidente, el ministro y otras autoridades, y la embarcación que ustedes pueden ver a la derecha es el remolcador de nuestra propiedad. Otras obras importantes que se están haciendo que van al fomento de esta hidrovía es la construcción de un puerto público en la ciudad de Guajaramerín, Brasil, acá en la frontera. Esta obra tiene un costo de poco más de 6.3 millones de reales y está diseñada obviamente para atender la demanda creciente del transporte formal de cargas entre Bolivia y Brasil. A la vez se espera la construcción de un puente internacional muy requerido, muy pedido, y está dentro de los compromisos firmados en 1903, que obviamente en 1903 no hablaba de un puente, sino de una ferrovía que debería cruzar, entrar por un ramal por Villavella, Villamortiño, y tenía que atender parte de territorio boliviano. Luego se cambió esa modalidad. En 1937 prácticamente se acaba la exportación o se caen los mercados de goma. Uno, porque hubo un espionaje industrial, se robaron 70.000 semillas de goma y se las llevaron un espía inglés y se las llevó a Malasia. Y dos, porque obviamente también la goma artificial, sintética, perdón. El 29 de junio del 2017, Brasil presenta un proyecto básico y el proyecto ejecutivo para el puente internacional en esta frontera. Hoy yo también puedo darles otra noticia. Hace poco menos de 2 meses estuvimos en la Asamblea Legislativa del Estado de Rondônia y fue anunciado el hecho de que el Ministerio de Obras o Infraestructura de Brasil había manifestado su voluntad de construir este puente y gestiones de la bancada parlamentaria de Rondônia, así como la Asamblea Legislativa de Rondônia y otras autoridades y grupos empresariales, habían terminado de hacer las gestiones para conseguir la voluntad política. Eso no significa de que ya esté, el último paso es que se pueda presupuestar, que entre en el orçamento brasilero el puente internacional entre Bolivia y Brasil aquí en Guayaramerín y Guajaramerín, que entiendo saldrá aproximadamente 250 millones de reales. Para tener una referencia, hay empresas también de Pando que están haciendo, ya lo habíamos mencionado, envío de cargas de madera por los puertos de Rondônia a diferentes destinos del mundo. El precio por Arica que se tenía desde este destino era aproximadamente $247 por tonelada y los precios por Portobelo son de cerca de $196 por tonelada. Vamos a hablar un poco y muy rápidamente de los puertos de Rondônia. Otros expositores han hecho una brillante presentación ya también del río Madera y del potencial que tiene Brasil en su relación con Bolivia. Yo lo voy a mencionar rápidamente porque es de interés estratégico para nosotros, es el uso que se le va a dar a las cargas bolivianas. La Sociedad de Puertos Públicos es una empresa pública de derecho privado del gobierno de Rondônia que administra el puerto público de Portobelo desde 1997 y tiene la finalidad de viabilizar importaciones y exportaciones a través de la hidrovía por el río Madera de ese estado. Es el único puerto público de la Amazonía Occidental aduanera, es decir, alfondegado. Atiende a los requisitos de la Receta Federal de Brasil y es apto para promover los despachos aduaneros y almacenar y recibir mercaderías de importación y exportación. Actualmente, solo el puerto público mueve cerca de 3,5 millones de cargas de importación y exportación, tiene una capacidad de cerca de 6 millones y el total de los puertos, según entiendo, es de 20 millones. Solo estoy hablando del puerto público, son cerca de 26 puertos que hay en Portobelo y son cerca de 20 millones lo que se puede mover de cargas año. Como ustedes pueden ver en este cuadro, también se logra apreciar
la posición estratégica de los ríos navegables desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, llegando a los puertos del Perú, y eso obviamente integra a Bolivia también. El potencial de negocio identificado para generar volúmenes importantes de movimiento de carga sobre la hidrovía de Chilo-Mamoré, y aquí yo quiero puntualizar algo. La hidrovía de Chilo-Mamoré por sí sola no constituye la misma importancia de lo que significa Chilo-Mamoré Madera Amazonas. Creo que eso está muy claro, pero es bueno puntualizarlo para que el Estado boliviano principalmente lo entienda. El Beni como por sí solo no es un mercado para Cochabamba. Cochabamba no es necesariamente un mercado tan importante para el Beni para desarrollar una hidrovía y mover volúmenes significativos. Sin embargo, cambia completamente la figura cuando hablamos de salir por el Madera y el Amazonas al mundo. Primero, Brasil como mercado y segundo, el mundo obviamente como mercado. Brasil como mercado tiene un gran potencial de adquirir productos industrializados bolivianos, en este caso la urea, que ya habíamos mencionado, que se está esperando nuevamente el funcionamiento de la fábrica, cloruro de potasio para atender los mercados de Rondonia, Mato Grosso y Acre, y también la sal mineral para consumo animal. Esta sal, para tener una idea, voy a resumir un poco, el ganado bovino de Rondonia está, entiendo, cerca de 14 millones de cabezas, de Mato Grosso son 28 millones de cabezas, el Acre tiene 3.5 millones de cabezas, hacen más de 40 millones de cabezas de ganado que consumen cerca de 30 gramos de sal por día, y eso puede ser atendido por el Salar de Uyuni, por esta logística fluvial boliviana, hasta estos puertos que actualmente llega desde Mossoró, más de 5.000 kilómetros hasta Rondonia. El camino a seguir, obviamente, además de los estudios, de las cuales también la CADEX ha hecho una excelente participación, la construcción mismo de la hidrovía, por el momento, ya alguien lo dijo en horas de la mañana, todavía no se tienen las condiciones dadas para llamarla hidrovía. Se necesitan hacer las infraestructuras de puerto, el estudio, las batimetrías, el dragado, la señalación, etcétera, 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 todo lo que esto constituye, pero que genera un potencial muy grande en su construcción. El relacionamiento diplomático es muy importante. Yo solo quiero puntualizar de que necesitamos tener una representación diplomática activa en Brasilia. Actualmente entiendo que todavía no contamos con embajador y estamos cerca de 8 o 9 meses ya de nuevo gobierno, y necesitamos tener esta representación para resolver muchos problemas, no solamente el comercial, sino hemos visto con los colegas, amigos y otras empresas que reúne la CAE y hace la Comisión de Logística Nacional, la importancia de tener la representación formal boliviana. Otra, obviamente, instancias empresariales que al amparo de mesas de hermandad, comités de frontera, consorcios bilaterales o núcleos estaduales de desenvolvimiento fronterizo permiten este relacionamiento, identificación de potenciales e inversiones en ambos países. El objetivo, obviamente, habilitar el corredor hidroviario de integración nacional e internacional, considerando la multimodalidad con infraestructura portuaria intermedia y terminal. Realizar, ya lo dije, las inversiones de preinversión, los estudios de preinversión a nivel de diseño final que permitan la búsqueda de financiamiento para la implementación del corredor Chilo-Mamoré. El Estado de Bolivia, que formará parte del corredor de exportación por Portobelo, Guayaramerín, Trinidad y Puerto Villarruel y viceversa. Eso de una manera un poquito acelerada para explicar el potencial. Nosotros como empresa actualmente tenemos una capacidad de movimiento de carga de 30.000 toneladas año. Es muy poco, evidentemente, pero es con lo que estamos partiendo. Aún así, somos la empresa que tiene la mayor capacidad de aporte de carga por esta hidrovía Chilo-Mamoré, y esperamos, si Dios lo permite y las condiciones se dan en este entendimiento entre el Estado, el sector privado y los organismos internacionales, poder crecer en el corto y mediano plazo, entre 12, 18 o 24 meses, a poder mover 150.000 toneladas de carga. Muchas gracias. Ahí están los datos de contacto y no sé si hay alguna pregunta para finalizar la presentación.
El Beni, aunque alguien creo que ya lo dijo anteriormente, acaba de aprobar su nuevo plan de uso de suelo que le permite hacer producción agropecuaria intensiva que va a cambiar realmente la matriz productiva de nuestro departamento. Son cerca de 5 millones de hectáreas que pueden ser destinadas a este tipo de producción. Con solamente 1 millón, actualmente hoy en la mañana, por ejemplo, coincidimos también con otro evento que fue organizado por la Universidad Autónoma del Beni para ver el tema de reactivación, y el departamento ya ha entendido que su camino para la reactivación económica y para el despegue de su desarrollo pasa por todos estos puntos. Uno pasa por tener una producción, que eso obviamente está dentro de una planificación estratégica del desarrollo del departamento, está en tener una logística que sea viable, y obviamente sabemos que la más barata es la fluvial, y ya contamos con las instancias, las circunstancias naturales. Dios nos bendijo con los ríos que son navegables y que necesitamos hacer muy poco para que esto se desarrolle, ¿no? Pero tiene que ser identificado, como ahora el gobierno nacional lo ha hecho, como una política de Estado, pero eso va a involucrar muchas más acciones. Actualmente solo se han destinado 5 millones y poco, que solo celebramos mucho, pero requerimos otros estudios, otra identificación, otra infraestructura para desarrollarlo, ¿no? Y también entran ya agarrado de esto, por ejemplo, ahora se quiere llegar en un periodo de 2 años a 200.000 hectáreas de producción de soya y de arroz para exportar, para salir una carretera de 70 kilómetros. Son algunas de las cosas necesarias, inmediatas, para poder desarrollar el departamento del Beni y utilizando esta hidrovía y obviamente las relaciones con Brasil. A la segunda pregunta, perdón, antes de terminar esa, otro que se puede identificar es el tema del turismo. Hablábamos de esta población Cachuela Esperanza que está acá cerca. Yo hice una propuesta que vamos a formalizar de manera escrita, es de que pueda hacerse una ruta, la ruta de la Goma, que rescate esta población histórica que está cerca de la frontera y que involucre a ambos países, que salga desde Cachuela y que llegue hasta Portobelo y que permita traer recursos también para la activación económica del Beni. Otra es también le pedí al presidente Arce en una reunión de negocios que hubo con federaciones y otros actores, de que la carretera Guayaramerín-Cachuela pueda ser declarada parte de la red vial fundamental. Voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué temas de Petrópolis, a eso me imagino se estaba refiriendo, quedan pendientes? Obviamente uno de ellos es el puente, pero aclaro, el puente no estaba en el Tratado de Petrópolis, es ratificado más adelante y es asumido como un compromiso de parte de Brasil en compensación de la parte que no se hizo, el ramal de Villavella a Villamortiño. Brasil tiene dentro de sus obligaciones del tratado permitir el libre tránsito de carga y colocar oficinas públicas, las que hicieran falta a lo largo de la ruta, es decir, Portobelo, Manaus o Belén o cualquier otro donde hiciera falta. No puedo decir que Brasil no cumplió porque no quiso. Bolivia no lo ha hecho y no ha requerido esto porque obviamente esta navegación se dejó de utilizar, se descontinuó, pero ya Brasil construyó represas. Entonces hay que trabajar sobre el hecho de que estas represas puedan permitir la navegación, se construyan las esclusas para que pasen las embarcaciones y podamos tener una navegación continua, así como que permitan la construcción de las oficinas públicas necesarias y Bolivia tenga un libre tránsito real, tangible, palpable, digno para nuestras cargas, y no solamente son cargas, sino también de pasajeros.